C médicos o cómo se llega a entender lo que se es. Electrocardiografía básica, quinta parte. Alteraciones en el intervalo PR. Este es nuestro segundo video sobre patología en el electrocardiograma. Si quiere entender mejor el video, remítase a los videos anteriores que están en este mismo canal. Empecemos. El contenido de este video va a ser el siguiente. En primer lugar vamos a hablar del PR normal, en segundo lugar del PR corto y los fenómenos de preexcitación. En último lugar vamos a hablar del PR largo, que hace referencia a los bloqueos AB. PR normal. Tenemos que el PR es ese trazo que va desde el principio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Y que lo que hace ese complejo es representar tanto la despolarización de las aurículas como el retraso fisiológico que va a generar el nodo AB para permitir el llenado de los ventrículos, ¿sí? Ese retraso fisiológico antes de que ese estímulo, esa despolarización eléctrica continúe hasta las de His. Y tenemos que la duración normal de ese intervalo es de 0,12 a 0,20 segundos, es decir, de 3 a 5 cuadritos pequeños. PR corto o preexcitación. Hablamos de PR corto cuando este es menor de 0,11 segundos, es decir, cuando es menor a 3 cuadritos pequeños. La principal causa del PR corto en el electrocardiograma son los fenómenos de preexcitación, es decir, hay una activación precoz del músculo cardíaco porque hay una vía de conducción alterna y anómala. Es decir, hay una vía diferente al sistema cardionector o al sistema de éxito de conducción normal del corazón que se encarga de conducir esas despolarizaciones o corrientes eléctricas a una mayor velocidad. Entre estos fenómenos de preexcitación encontramos dos grandes síndromes. El síndrome y patrón de Ward-Parkinson-White y el síndrome de Long-Gannon-Levine. En primer lugar, vamos a hablar del síndrome de Ward-Parkinson-White. Este síndrome de Ward-Parkinson-White lo que describe es una vía de conducción accesoria llamada o llamadas helas de Kent, que lo que nos va a generar es un aumento en esa frecuencia, en ese ritmo cardíaco, generando arritmias y generando un PR corto, porque simplemente se va a generar la despolarización ventricular por esta vía accesoria antes que por la del sistema de éxito conducción cardíaca, puesto que este nodo auriculoventricular pues simplemente va a generar un retraso en su conducción. Lo más característico de este síndrome de Ward-Parkinson-White en el electrocardiograma es esta pequeña onda o esta pequeña pendiente entre la onda P y el complejo QRS que vamos a llamar onda delta. ¿Qué criterios tiene el síndrome de Ward-Parkinson-White en el electrocardiograma? Primero, que el ritmo sea sinusal, que ya vimos cómo determinarlo, que el PR sea corto, es decir, inferior a 3 cuadritos, que haya presencia de ondas delta, que ya vimos que es una onda delta, y que el QRS tenga una duración normal. Clínicamente se puede manifestar como palpitaciones, como síncope, como dolor torácica. Tiene un riesgo incluso aumentado de muerte súbita cardíaca y aquí su importancia clínica, la importancia de detectarlo para poder intervenir estos pacientes. Y la complicación más común, o las complicaciones más comunes y más temidas, son la taquicardia supraventricular y el plotter auricular. Y como vemos, pues así se vería en un electrocardiograma. Las fechas básicamente nos están indicando en qué derivaciones estamos encontrando esa onda delta. Segundo síndrome de preexcitación, el síndrome de Long-Gannon-Levine. Aquí no tenemos como tal una vía accesoria, sino que lo que tenemos es un pequeño haz aberrante que sale de las vías internodales. Y ese pequeño haz aberrante pues va a conducir más rápidamente las señales que el nodo auriculoventricular, por lo mismo, por ese retraso fisiológico que genera el nodo auriculoventricular. Entonces ese haz también se nos va a adelantar ese retraso. Aquí no tenemos como tal una onda característica, simplemente que la onda P y el complejo QRS están supremamente juntos. ¿Sí? Supremamente juntos. Básicamente no hay un espacio, no hay una línea isoeléctrica entre la onda P y el complejo QRS.
Los criterios son los mismos, una onda P de características normales, un PR corto, un QRS normal y una onda T normal. Sus manifestaciones clínicas y sus riesgos o sus complicaciones son similares a los que ya vimos para el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Listo. Ya abordado los fenómenos de preexcitación, vamos a hablar de el PR prolongado o de los bloqueos AB. Entonces, estos bloqueos AB se dan básicamente por que no hay como tal unas vías accesorias ni nada parecido, sino que simplemente el nodo auriculoventricular no está funcionando bien. Por tal razón, ese retraso fisiológico se va a hacer patológico, se va a hacer aún más largo ese retraso. Es decir, va a pasar a durar más de 5 milímetros, más de 3 a 5 milímetros, y puede durar incluso hasta 10 milímetros o 0.4 segundos. Estos fenómenos de PR largo de bloqueos AB se clasifican de tres maneras o en tres grados. Un primer, un segundo y un tercer grado, y a su vez ese segundo grado se divide en dos: bloqueo tipo MOVITS 1 o bloqueo tipo MOVITS 2. A estos bloqueos de primer y segundo grado los vamos a llamar bloqueos parciales o incompletos, porque si bien el nodo AB no está funcionando bien, sí hay algo de conducción a través de él. En cambio, el bloqueo AB de tercer grado lo vamos a llamar bloqueo completo, porque básicamente la función está tan alterada que podríamos decir que ese nodo AB está totalmente alterado. Bloqueos AB de primer grado, llamados también parciales incompletos, o cuyo principal mecanismo fisiopatológico que es la conducción ralentizada, es decir, se vuelve más lenta la conducción. ¿Por qué se caracteriza? Simplemente porque ese PR se vuelve más largo. Si es un PR que va a tener una duración mayor a 0,20 segundos, pero va a ser constante de latido a latido. Es decir, siempre esa onda P va a estar precedida de un complejo QRS y va a tener la misma duración ese segmento o ese intervalo PR. Bloqueo AB de segundo grado, que también se clasifica dentro de los parciales incompletos, y su mecanismo de acción es la conducción intermitente, es decir, a veces funciona mejor, a veces funciona peor. Como les dije, se clasifica o se subdivide a su vez en dos. El MOVITS 1, también llamado fenómeno de Weckbach, tiene pues dos criterios muy bien definidos. Es básicamente un alargamiento progresivo del intervalo PR, es decir, que cada intervalo PR se va haciendo más largo que el anterior, hasta que llega un punto en el que hay un latido que no conduce, es decir, hasta que llega un punto en el que se genera una onda P, continúa con una línea isoeléctrica porque no se produce un complejo QRS, como lo podemos ver en esta imagen. Y como lo podemos ver también en esta imagen. ¿Sí? Hay un aumento progresivo de la duración de ese PR hasta que llega un punto en el que esa onda P no va a estar precedida en un complejo QRS. Listo. MOVITS 2. El fenómeno de MOVITS 2 tiene unos criterios muy parecidos. La diferencia entre MOVITS 1 y MOVITS 2 es que aquí no hay un alargamiento progresivo del intervalo PR, es decir, el intervalo PR siempre va a tener la misma duración. Pero igual va a llegar un punto en el que hay un latido que no conduce, es decir, hay un latido en el que hay un QRS ausente después de una onda P, como lo podemos ver en estos dos gráficos. Complicaciones de estos bloqueos de segundo grado. Estos bloqueos pueden progresar a un bloqueo de tercer grado, que ya lo vamos a ver, pueden generar una insuficiencia cardíaca y pueden generar un síndrome de Adam-Stokes o síndrome de hipoperfusión cerebral, que ya lo vamos a abordar mejor. Bloqueo AB de tercer grado o bloqueo completo. Se caracteriza por su mecanismo fisiopatológico, es una disociación auriculoventricular. Y esto lo vamos a entender bien de esta manera. Entonces aquí lo que pasa es que la onda P no tiene ninguna relación con el complejo QRS, es decir, se pierde la relación entre las aurículas y los ventrículos. Y es porque ese nodo auriculoventricular está totalmente dañado. Entonces, como ese nodo auriculoventricular, que es el puente entre aurículas y ventrículos, está totalmente dañado, lo que van a hacer las aurículas y los ventrículos por su parte es buscar como una manera independiente de contraerse. Entonces, las aurículas van a depender del nodo sinusal
o sinoauricular, y los ventrículos van a depender del nodo o principalmente de las fibras de His y Purkinje. Y cada uno va a generar una contracción anárquica, asincrónica, de una manera muy desordenada en el tiempo en el que quieran. Y en el electrocardiograma se va a ver de esta manera. ¿Sí? Simplemente se va a ver que hay una gran cantidad de ondas P que complejos QRS. ¿Sí? Un electrocardiograma totalmente asincrónico, totalmente dañado. Ahora, ¿qué riesgo tiene? El riesgo que representa este bloqueo completo y la razón por la que se considera una verdadera emergencia médica es porque esta contracción ventricular va a ser muy inefectiva. ¿Por qué? Porque la despolarización que va a generar estas fibras de His y Purkinje va a ser muy débil, va a ser ineficiente, va a generar alteraciones hemodinámicas, va a generar una falla cardíaca. Esta falla cardíaca se va a reflejar en una disminución del gasto cardíaco, en una disminución de la presión arterial, en desvanecimientos, mareos y síncopes, que todo esto configura el síndrome de Adam-Stokes, que es una hipoperfusión cerebral, pues, a consecuencia de esto mismo, una bradicardia y alteraciones hemodinámicas. Por tal razón, se considera una emergencia médica que obliga a la colocación inmediata de un marcapasos a nivel ventricular con el objetivo de hacer más eficiente o más efectiva la contracción ventricular.